Bienvenidos una vez más a mi canal, su santuario predilecto para descubrir los entresijos del romance, el drama y la pasión desbordante que solo las series turcas saben evocar. Hoy, la emoción me embarga al darles la bienvenida a un análisis profundo, una exploración meticulosa de un tema que sé que los tiene al borde del asiento, consumidos por la intriga y la esperanza. Hoy vamos a desentrañar el misterio que ha estado resonando en cada rincón de las redes sociales, un rumor que ha encendido la llama de la especulación y que mantiene a los fervientes admiradores de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un estado de anticipación febril. Sí, mis queridos amigos, nos adentraremos en la posibilidad, quizás incluso la probabilidad, de una reconciliación entre estas dos luminarias de la actuación turca. Y lo haremos diseccionando cada señal, cada pista sutil, cada gesto revelador y, por supuesto, esa actitud inesperada, ese cambio sísmico en el comportamiento que podría ser el catalizador que lo cambie todo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este enigma fascinante, permítanme solicitarles un pequeño favor. Si son recién llegados a este espacio y se sienten atraídos por el contenido que les ofrezco, les invito cordialmente a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones. De esta forma se asegurarán de no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando las profundidades del universo de las series turcas. Su apoyo significa un mundo para mí, me da la energía y la motivación para seguir trayéndoles lo mejor, lo más relevante y lo más emocionante de este género que tanto amamos. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra y desvelemos los secretos de esta posible reconciliación. Para comprender la verdadera magnitud de este potencial reencuentro, debemos, inevitablemente, recapitular la historia de amor que los unió, la chispa que encendió la pasión tanto en la pantalla como fuera de ella. Me refiero, por supuesto, a su colaboración estelar en la serie que los catapultó a la fama internacional, la que los consagró como una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo, *****, traducida en algunos países de habla hispana como * llamas a mi puerta *****. Es mucho más que una simple comedia romántica, es un cuento de hadas moderno, una historia que nos sumerge en la vida de Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos y un espíritu indomable, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, perfeccionista hasta la médula, frío y calculador como el acero. Sus caminos, aparentemente predestinados, se cruzan de manera fortuita y explosiva cuando Eda, quien anhelaba una beca para estudiar en Italia y dar un giro radical a su vida, ve truncada su oportunidad debido a una decisión tomada por la empresa de Serkan. Impulsada por la frustración y el deseo de venganza, Eda irrumpe en una conferencia de prensa del arquitecto, decidida a confrontarlo y exigir una explicación. En medio de un arrebato de emociones, y como resultado de una serie de circunstancias inesperadas, se ve obligada a aceptar un acuerdo insólito, un pacto que cambiará sus vidas para siempre, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses, a cambio de la tan ansiada beca. La química palpable entre Hande Erçel, quien interpretó a la inolvidable Eda, y Kerem Bürsin, quien dio vida al carismático Serkan, era innegable, electrizante. Su romance en la pantalla, esa conexión innegable que se transmitía a través de cada mirada, cada gesto y cada palabra, trascendió los límites de la ficción y se materializó en la realidad. Después de meses de especulaciones alimentadas por fotografías robadas y rumores persistentes, finalmente confirmaron su relación fuera del set de grabación. Los fans, extasiados, celebraron la noticia como si se tratara de un triunfo personal. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, el ejemplo de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Viajaban juntos a destinos exóticos, se dedicaban mensajes cariñosos y románticos en las redes sociales, compartiendo su felicidad con el mundo entero. Su romance, vivido intensamente y a la vista de todos, se convirtió en un fenómeno mediático, una fuente constante de alegría y esperanza para sus seguidores. Pero como suele suceder en el efímero y a menudo implacable mundo del espectáculo, la felicidad, por más intensa que sea, no siempre está destinada a durar para siempre. Con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores de crisis, susurros sobre posibles problemas en el paraíso. Finalmente, la noticia que nadie quería oír, la confirmación de un temor que se había estado gestando en el corazón de muchos, llegó como un balde de agua fría. Hande y Kerem habían terminado su relación. Los motivos detrás de la ruptura nunca quedaron del todo claros, envueltos en un halo de misterio y especulación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, agendas laborales incompatibles, la presión implacable de la fama y, como suele ocurrir en estos casos, la intromisión constante de los medios y la opinión pública. La separación fue un golpe devastador para sus fans,
quienes habían depositado sus esperanzas y sueños en esta pareja ideal. Muchos se negaron a creer que su historia de amor favorita había llegado a su fin, aferrándose a la esperanza de una eventual reconciliación. Y ahora, después de un periodo considerable desde su ruptura, parece que esas esperanzas, alimentadas por la nostalgia y el deseo, podrían tener un fundamento sólido, un indicio de que el destino podría estar conspirando para reunirlos. Aquí es donde entra en juego esa actitud inesperada, ese cambio de paradigma en el comportamiento de Anne Derzel, del que les hablé al principio. Recientemente la actriz fue vista en un evento público, deslumbrando a todos con su belleza y carisma habituales. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los presentes y desató una ola de especulaciones no fue su innegable atractivo, sino su actitud, su lenguaje corporal y sobre todo, sus palabras. Durante una entrevista, cuando se le preguntó sobre Kerem Bürsin, Anne respondió con una sonrisa genuina y unas palabras que dejaron a todos boquiabiertos, sorprendidos por la calidez y la sinceridad que transmitían. En lugar de evadir la pregunta como había hecho en ocasiones anteriores, o responder con vaguedades diplomáticas, Anne habló con calidez y respeto sobre Kerem, destacando sus cualidades y virtudes. Afirmó que siempre le guardará un gran cariño y que valora enormemente el tiempo que pasaron juntos, los momentos compartidos y las experiencias vividas. Además, elogió su profesionalismo, su talento como actor y su dedicación al trabajo. Estas declaraciones, aunque puedan parecer insignificantes para algunos, representan un cambio radical en comparación con sus respuestas anteriores, que solían ser mucho más evasivas, neutrales y cuidadosamente calibradas para evitar cualquier tipo de especulación. Esta nueva actitud, más abierta, más sincera y más positiva, ha sido interpretada por muchos como una señal de que Anne ha superado el dolor de la separación y que está dispuesta a mantener una relación cordial y respetuosa con su expareja. Esta actitud renovada, combinada con otros factores, ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. Por ejemplo, se ha rumoreado que Anne y Kerem han estado en contacto de nuevo, aunque de forma discreta y esporádica, y que han coincidido en algunos eventos sociales, manteniendo las distancias pero mostrando una actitud amigable y civilizada. Además, algunos fans, con su ojo agudo y su pasión inagotable, han notado que ambos han empezado a seguirse mutuamente en las redes sociales, un gesto que en el mundo digital puede interpretarse como una señal de que están intentando reconstruir su amistad, sentando las bases para una posible reconciliación romántica en el futuro. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿Estamos realmente a punto de presenciar una reconciliación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin, un reencuentro que haría estallar de alegría a sus millones de fans en todo el mundo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro, como siempre, es incierto y está lleno de posibilidades. Sin embargo, la actitud inesperada de Anne y las demás señales que hemos analizado cuidadosamente sugieren que la posibilidad existe, que la puerta a una reconciliación está entreabierta y que el destino podría estar preparando una sorpresa para estos dos talentosos actores. Ahora, quiero hablarles brevemente de otra serie turca que, aunque no esté directamente relacionada con la posible reconciliación de Anne y Kerem, sí explora temas de amor, pérdida y segundas oportunidades de una manera que resuena profundamente con la situación actual. Me refiero a Aşk Memnu o Amor Prohibido una de las series turcas más exitosas, influyentes y controvertidas de todos los tiempos. Aşk Memnu es un drama romántico intenso y apasionante que nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, seductora y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter acepta casarse con Adnan con la intención de vengarse de su madre, Firdevs, a quien culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, su vida da un giro inesperado y dramático cuando conoce a Belul Aznedar, el sobrino atractivo, carismático y mujeriego de Adnan. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, una pasión desenfrenada que los arrastra a vivir un romance prohibido y peligroso. Su relación secreta pone en riesgo el matrimonio de Biter con Adnan, la reputación de la familia Ziyagil y, en última instancia, sus propias vidas. Aşk Memnu es una serie llena de giros inesperados, emociones intensas y personajes complejos que exploran los límites del amor, la pasión, la traición y el sacrificio. Aunque la trama es dramática y a menudo trágica, la serie también nos enseña sobre la importancia de la honestidad, la lealtad, el perdón y las consecuencias devastadoras de nuestras decisiones. En el contexto de la posible reconciliación de Anne y Kerem, Aşk Memnu nos recuerda que el amor puede ser complicado y doloroso, pero también puede ser una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya voluntad y sinceridad.
Finalmente quiero mencionar otra serie que también aborda el tema de las segundas oportunidades en el amor, aunque desde una perspectiva mucho más ligera, optimista y cómica. Se trata de *Erkencicus*, o *Pájaro Madrugador*, una comedia romántica que conquistó al público con su encanto, su frescura y su mensaje positivo. *Erkencicus* nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora, espontánea y algo ingenua que trabaja en una revista de publicidad. Sanem se enamora perdidamente de Candy Beat, el hijo mayor del dueño de la revista, un fotógrafo aventurero, carismático y apasionado que ha viajado por todo el mundo. La relación entre Sanem y Can está llena de altibajos, malentendidos, obstáculos y situaciones cómicas. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y los desafíos que enfrentan, su amor siempre prevalece. *Erkencicus* es una serie optimista, divertida y encantadora que nos recuerda que el amor verdadero vale la pena luchar por él y que incluso los errores del pasado pueden ser superados con paciencia, comprensión y un poco de suerte. En el caso de Ande y Kerem, *Erkencicus* nos inspira a creer que incluso después de una separación, siempre existe la posibilidad de volver a conectar, de perdonar los errores del pasado y de construir un futuro juntos, lleno de amor, felicidad y esperanza. En resumen, la situación actual de Ande Ercel y Kerem Bürsin es un enigma fascinante que tiene a sus fans en vilo, expectantes ante cualquier señal que pueda indicar una posible reconciliación. La actitud inesperada de Ande, los rumores de contacto y las señales en las redes sociales sugieren que una segunda oportunidad podría estar en el horizonte. Aunque nadie puede predecir el futuro con certeza, las series que hemos analizado nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades son posibles, incluso en el complejo y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Y con esto llegamos al final de este análisis profundo y detallado. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de la situación de Ande y Kerem y que hayan encontrado útiles y entretenidas las recomendaciones de series turcas que abordan temas de amor, pérdida y segundas oportunidades. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál de las series que mencioné es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.